Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos y todas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día miércoles 24 de agosto del año 2022. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Bienvenidos al programa La Causa de las Mujeres, que teníamos un buen rato de no conocer de la causa de las mujeres, pero de nueva cuenta está con nosotros la titular del programa, la feminista, ecologista, licenciada en medicina veterinaria y maestra en liderazgo de desarrollo con perspectiva de género, Mari Carmen Rioseco Gallegos, quien en este momento también pues, es la consejera consultiva de mujeres y directora de todas ciudadanos AC para la gestión y defensa de los derechos humanos de mujeres y niñas. El tema del día de hoy está muy interesante. La violencia que están ejerciendo los hombres deudores alimentarios irresponsablemente sobre sus familias y también el rol de cuidados que ejercen las mujeres. Mari Carmen, bienvenida. Olga Alicia Aragón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También la más cordial de la bienvenida a las dos. Y ahorita nos va a presentar Mari Carmen a nuestra invitada. Bueno, pues amigos, amigas de Cuatro Vientos, qué placer estar de nueva cuenta en la causa de las mujeres. Habíamos salido unos días de descanso, pero estamos retomando este programa. Y Mari Carmen Rioseco, que siempre escoge temas que son fundamentales para la calidad de vida, los derechos y la dignidad de las mujeres, sus derechos como personas. Bueno, pues ahora ha escogido que sé que va a tocar fibras muy profundas de millones y millones de mujeres que hemos pasado en algún momento de nuestra vida por este problema de los padres irresponsables que no se hacen cargo de la pensión alimenticia de los hijos, que tienen que obligarlos las autoridades, los tribunales, para que cumplan con esta obligación que debía de surgir de manera natural del amor mismo, de haber procreado a seres humanos. Bueno, pues Mari Carmen nos ha hecho el favor también, como suele hacerlo, de tener una invitada hoy, una invitada muy especial en este programa, conocedora profunda del tema, conocedora también de lo que significa el rol de las mujeres como cuidadoras, que es un tema que hemos estado analizando aquí en Cuatro Vientos con Mari Carmen. Y pues te pedimos, Mari Carmen, que seas en esta ocasión quien presentes a nuestra invitada. Adelante, Mari Carmen, por favor. Gracias, Olga. Es muy agradable volverlos a ver, escucharlos y pues sumarme otra vez a este proyecto de la causa de las mujeres. Quiero presentarles con mucha emoción realmente a una joven que conocí hace varios años cuando tomábamos un curso en el CREPAC, en Michoacán, con otra feminista chilena, Alejandra Hombre. Ella era la más joven del grupo, sigue siendo la más joven del grupo. Ella fue tocada por nosotras, eso es lo que ella siempre dice, que éramos varias, y se ha dedicado desde hace más de una década, casi las 2 décadas, al trabajo hacia las mujeres. Es feminista, periodista, es poeta, escritora. A mí me encantan sus posiciones y sus disertaciones. Ha coordinado una red feminista nacional, creo que el observatorio, no recuerdo, que no lo apunté, pero también ha trabajado en la parte de atención y prevención de la violencia contra las mujeres y niñas. Está trabajando actualmente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y nos hizo el honor, porque fue de última hora, de participar en este tema que finalmente tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres y las niñas, a la cual ella se ha hecho una experta en el tema de derechos humanos. Bienvenida, Argentina Casanova, mi amiga campechana. Muchas gracias, Mari Carmen, muchas gracias, Olga, también por esta invitación y por el espacio. Muchísimas gracias. Al contrario, Argentina, qué gusto.
Pues adelante, Mari Carmen. Y sueles tú dar un marco teórico del tema. No sé si tienes ahí a la mano siempre lo que preparas de material o te lo vas a aventar a capela, ronco pecho. A ver, platícanos. En verdad, Ok. Sí, adelante, estoy en espera de que me digas en qué momento arrancamos la presentación. Ok, sale, entonces me voy a la primera imagen y te dejo que me vayas diciendo tú en qué momento vamos a cambiar. Ahí está. que en verdad, yo te podamos convencer los deudores alimentarios. Un poco lo que explicaba Olga, que tiene que ver con la que afecta casi a 40 millones de infantes y con eso pues podemos hablar de miles de denuncias que pasan al año. Bueno, adelante por favor. Aquí tengo, bueno, les quiero comentar, parece que está como Así lo recibí, Mari Carmen, así está, es la única que sale así. ok, discúlpame, pero explico. Existe un registro de deudores alimentarios morosos en varios estados, en Oaxaca, en Guerrero, la de México, creo que es Chihuahua también, y en Yucatán. Yucatán puso el punto sobre las 10 cuando ahora en junio publica a través de un acuerdo del Congreso del Estado, publica que como tendencia nacional quieren seguir sancionar el incumplimiento de las obligaciones familiares y se especifican en el pago de alimentos a menores. Entonces, crean un registro de deudores alimentarios morosos en el estado de Yucatán y con esto también están trabajando una serie de situaciones que son impedimentos para que las personas puedan ser elegidas como candidatos, porque esto también está igual en el INE, pero a la vez crean una serie de castigos en donde este registro de deudores alimentarios morosos, son personas que se separan y tienen una responsabilidad con la familia, ya sea con personas con discapacidad de la familia, personas que necesiten cuidado, como las infantes, niños, niñas, adolescentes, y las mismas parejas o parejas que se les tiene que aportar. Entonces, es muy interesante porque este registro es un listado que si a los 90 días el deudor, la deudora, no ha pagado, aparece en este registro. Con este registro ni siquiera pueden sacar licencia. Adelante, por favor. Y no nada más la licencia, también algunas prestaciones que da el mismo Estado. Entonces, nos regresamos. Yucatán es, a partir de junio, perdón, es el primer Estado en incluir en su Constitución la ley de 13.3, la ley 13.3. De esta manera, erradica el poder público a personas que no respetan los derechos humanos, que es la manutención de los derechos. Aquí podemos ver que el 13.3 está señalando a personas que hayan sido violadores, agresores de mujeres, el maltrato familiar, el maltrato infantil, etcétera, y los deudores de alimentos. Entonces, se establecen los criterios para la elegibilidad de las personas que sean aspirantes a cargos públicos, con el fin de evitar la violencia de género, lo que queda plasmado en su Constitución por unanimidad. Adelante.
Y lo que se tiende es a que no haya historiales de violencia, sobre todo en los servidores públicos. Y dicen que no se va a permitir que cualquier funcionario o funcionaria que sea público en el Estado o en los municipios que tengan antecedentes de violencia familiar, delitos contra la integridad de la persona, o sea, en ese sentido, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres. Y lo extiende de acuerdo a como lo señala la ley de acceso de las mujeres a una vida de violencia. Señalan también que esa cuestión de antecedentes de violencia o de delitos tiene que ver también con violencia obstétrica y va para el tema de del personal de salud, violencia por parentesco, violencia institucional, cuando se tiene un cargo de este tipo de violencia que ya hemos explicado antes, el hostigamiento y el acoso sexual en instituciones públicas o privadas, el estupro, violación y feminicidio. Y todo esto lo pone también como una situación que era muy precisa con esta iniciativa de 3 en 3, entrando como dijimos en un principio, que no sean deudores alimentarios y morosos. Hay que señalar que en México ya se aprobó por el Suprema Corte de Justicia que no se puede tramitar un pasaporte a personas que tengan esta situación de morosidad en el cumplimiento de la alimentación para las familias a las cuales están dictaminados por un juez o una jueza. En algunos otros países, por ejemplo en Sudáfrica, donde me tocó, para sacar la visa, debes estar exento de esta situación de delito, ellos ya lo dicen como delito, cuando eres un deudor de tu familia. Adelante, por favor. Bueno, esto no es nuevo. Desde el año pasado empezó esta situación debido a, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el 2021 hubo casi 10,000 solicitudes de alimentos en los juzgados familiares. Y en este año ya llevamos 171, nada más en la Ciudad de México. Para lo cual se conformó una patrulla feminista que atiende y pues señala a las personas del área pública y privada que tienen adeudos de alimentos en los juzgados familiares y ha señalado a candidatos, principalmente algunos abogados, y lo señalan, hacen una presentación fuera de donde trabajan, del área de trabajo de estas personas, ponen ahí sus casos o hacen tendederos en algunos lugares públicos estratégicos en donde la patrulla feminista denuncia estas omisiones porque, adelante por favor, porque ellas dicen algo muy real en la situación de que las mamás no puedan tener dinero con el que trabajan y aparte del tema de cuidado, que son las mujeres, las abuelas, madres, tías, hermanas, que están alimentando y están protegiendo, cuidando, enseñando en la familia a sus hijos y a sus hijas, son las encargadas de este rol de cuidado. Ellas dicen que la justicia no llega y no tienen tampoco para pagar un abogado, porque no hay que olvidar que estas familias que son dependientes necesitan alimentos, necesitan vivienda, necesitan luz, necesitan agua, necesitan ir a la escuela, necesitan ropa. Entonces fue en el 2021, hace un año precisamente, cuando nació este tendedero de deudores alimentarios. Y ellas dijeron en Ciudad de México que había 300 personas que habían sido denunciadas y fueron presentadas sus fotografías en estos tendederos que se acostumbran ahora a hacer
las feministas para denunciar lo que ya se ha denunciado en los sistemas de justicia. Adelante. Una de las situaciones que están solicitando, por ejemplo, ahora en Ciudad de México también, a partir de junio también, o no ahora, en este último mes, se está trabajando el tema también de que quede más atendida esta situación. Porque lo que ella señala, esto es muy cierto, es que cuando los deudores se separan, se desaparecen en ocasiones, y con el sentido que están en la economía informal, ellos siguen trabajando y siguen atendiendo sus necesidades diarias de vida y económicas, pero no participan, pero no envían, pero no pagan la alimentación y lo que necesitan los niños y las niñas en las familias que abandonaron. Quiero señalar que el sistema de trabajo informal está en una cantidad, casi un 56% de la población ocupada pertenece a la economía informal. 7 de cada 10 mujeres están en el empleo informal. ¿Qué quiere decir? Que estas mujeres no van a tener ningún tipo de prestación de salud o las que conllevan cuando tienes un trabajo formal y seguro. Pero en el caso de los deudores es complicado porque los casos que se dan, y yo he tenido estos casos, es que a veces incluso llegan a faltar a su trabajo, dejan de trabajar. A mí me consta, porque estuve en una institución que así lo hacía, pedían permiso y vacaciones, se dejaban de trabajar lo más que podían, y como eran tener un oficio, se dedicaban a su oficio y de esta manera evadían el compromiso que tenían judicial de los descuentos que se hacen en automático cuando estás en una institución formal. Entonces, lo que dicen estas mujeres, estas feministas que han estado declarando y que también se está viendo en Ciudad de México, es que no sea necesariamente por Hacienda, o sea, no sea necesariamente por el pago que reciben o por el impuesto, que se busquen formas más realistas de que estos omisores estas personas que, bueno, finalmente son delincuentes, que delinquen en la situación de esconderse y no pagar la alimentación que se debe de dar a esas familias, a sus hijos o a sus hijas, o a quien les haya dictaminado el juez, pudiera ser de una manera en donde se revisara su estilo de vida o el tipo de oficio para ver de qué manera puede ser más justa esta participación y no tengan las familias estas omisiones y pasar por toda esa pobreza y lo que conlleva cuando no tienes dinero para alimentar a la familia y no complementas con tu trabajo. Adelante, por favor. Perdón. Hace unos días, en la Ciudad de México también, ahí en el Congreso, se hizo una marcha en Ciudad de México, en pleno centro de la ciudad, con tendederos y fotografías como las que ya les había explicado, de funcionarios, legisladores, que no pagan los alimentos actualmente. La cantidad de estas personas es muy grande. Aquí vemos incluso a una foto de Peña Nieto y otros políticos, y cuestionaron la acción de inconstitucionalidad que Rosario Piedra Ibarra, a través de la Comisión de Derechos Humanos, ella como titular de la Comisión de Derechos Humanos, presentó en días pasados un cuestionamiento ante la Suprema Corte de Justicia para que se considere que la pensión alimenticia tenga una situación, salga de esta situación, y porque consideran que sería anticonstitucional. Directamente dijo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos
argumentó que considera que el requisito de no ser un deudor alimentario moroso es discriminatorio y coloca a las personas aspirantes en inseguridad jurídica, pero sobre todo afecta el interés de los acreedores alimentarios, sean de estos menores y adolescentes, adultos mayores, discapacitados, cónyuges, excónyuges, etcétera, quienes se verían lesionados en sus derechos por la insolvencia económica de sus deudores. Entonces, aquí empieza la discusión, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que es una segregación de exclusión de los deudores alimentarios del sector público, que se les está afectando su derecho al empleo, y que al afectarse su derecho al empleo pone en riesgo la satisfacción plena de poder pagar esta obligación alimentaria que se tiene. Entonces la discusión empieza entre cuál es el derecho de los niños y las niñas a tener una vida libre de violencia, a tener casa, a tener alimento, a tener que atentaría, esta situación atentaría a lo que se considera como el interés primordial del menor, que es pues su alimentación, que tiene que ver con su estilo de vida y todas las demás actividades que se hacen en la escuela, en la casa, y todo lo que conlleva a desarrollar cuando se tiene un apoyo económico, que se les está escuchando. Bueno, no hay que dejar de señalar, adelante por favor, lo importante de esto de 3 de 3, que se aprobó también, lo tienen en el Instituto Nacional Electoral. El INE tiene considerado esto como requisito y cualquier persona que aspire a una candidatura, si están estas tres cuestiones que hemos señalado, incluyendo el tema de hoy, que es la obligación del alimento a deudores, no puede ser candidato o candidata. Y lo vimos aquí en las elecciones pasadas del 21 y del 22. Entonces se reúnen un grupo de mujeres, varios grupos de mujeres se reúnen y envían a la Suprema Corte de Justicia lo que le llaman amicus curiae, que esto tiene que ver con una opinión de personas o de grupos sobre una situación que está siendo afectada a la sociedad. Entonces se presenta este escrito en la calidad de amicus curiae y en relación con la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, el debate va más allá de una marcha, de una manifestación. Se presenta y se envía a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, diciendo que, así como el INE aplicó en las elecciones de 2021 y 2022, se debe considerar esto como violentadores en la parte de las obligaciones domésticas. Adelante, por favor. En este grupo hay que señalar también, siendo objetivos, que hay muchas organizaciones y personajes importantes de la oposición al gobierno actual. Por ejemplo, están algunas senadoras y diputadas de Acción Nacional. Para esto, en este caso, Vázquez Mota también hace sus declaraciones y dice que lamenta que en nombre de la igualdad y el derecho a la no discriminación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos desvirtúe estos conceptos y desprecie respecto a la ley, colocando en el mismo plano a quienes incumplen irresponsablemente con la ley de una resolución judicial, el pagar la pensión alimentaria, y a quienes se niega a cumplir sus obligaciones morales legales. También estuvo en esta presentación Patricia Lamendi, que es una de las, bueno, no sé, fue de las que trabajó para la elaboración, la creación de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, aquí es interesante señalar que se empieza a hacer una situación ya de carácter participativo.
Señalan también que son 45 millones de niñas y niños que quedarían, que están en esta situación de indefensión porque depende del apoyo del deudor alimentario. Aquí vemos una imagen de Rosario Piedra Ibarra, que se dio con una acción de inconstitucionalidad y que lo que están señalando es que desde el punto de vista de la Constitución de Derechos Humanos no puede ser un requisito el ser deudor alimentario para tener un cargo de elección. Entonces, ellos se están poniendo ante la Suprema Corte de Justicia que declare como inconstitucional esta situación que está establecida en el Yucatán, en otro estado, pero también lo vemos en la misma línea. Adelante, por favor. Bueno, ya casi para terminar, declara también la titular de la Comisión de Derechos Humanos, categóricamente dice, no defendemos a deudores alimentarios, protegemos los derechos humanos y estos son de todas y todos. Aquí está el tema de la discusión, o sea, ¿cuáles son o no son derechos humanos? O que no se puede decir si son más importantes los derechos de los niños, en este caso son estos 10 principalmente, el derecho a la salud, a la educación, a la familia, a la naturalidad, a la igualdad, a no ser violentado, a jugar, a tener espacio, derecho a la alimentación, a expresarse y a tener un trato especial. Esos son los derechos de los niños. Esos son los derechos que están, que se están denunciando como que son violentados por esta acción de solicitud de constitucionalidad por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, la discusión está así, como realmente es una discusión que debe ser más profunda. Y tenemos aquí a miles de familias y está el derecho de las personas que quieren tener un cargo público y están sintiendo que sus derechos son violentados al ser discriminados por esta situación. Entonces, aquí está más o menos el tema. Espero haberlo explicado bien. Adelante, por favor. Y por último, pues, hay que señalar que se suma a esta crítica Olga Sánchez Cordero, que nosotros conocemos pues como ministra, que ha sido secretaria de gobierno, es toda una autoridad en los temas de derechos humanos, y lo que ella dice es que el 50% de las infancias no recibe este pago de alimentos, como lo mandata la ley, y agrega que ella va a llamar a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que explique por qué esta iniciativa de promover una acción de constitucionalidad que se procede ante la Suprema Corte de Justicia, y agrega a ella que sin duda es una acción que avala la violencia ejercida por los hombres que no pagan los alimentos. Entonces, hasta aquí yo creo que termino y abrimos la discusión. Espero haber sido claro. Es una situación que confunde si es derecho o no es derecho, a quién le corresponde, y sobre todo es importante que estemos a Argentina Casanova, porque ella nos puede dar más claridad en qué es un derecho humano, cómo se reconocen los derechos humanos, qué son. Adelante, Jenny. Está apagado tu micrófono, Argentina. Sí, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias y muy completa la forma como lo has ido abordando las distintas situaciones y problemáticas. Yo creo que en este tema ha sido necesario hacer una distinción. Uno es efectivamente, así como lo has abordado, toda la serie de problemáticas que hay en torno a la protección y la garantía de los derechos de las infancias. Y esto incluye no solamente las infancias, sino que incluiría a las personas adultas mayores, a los jóvenes y las juventudes que necesitan del apoyo y
o sea, el sostenimiento económico para continuar con sus estudios, que sabemos que muchas veces cuando ya se alcanza cierta edad, el padre o la madre ya no cumplen con esto y que los hijos tienen el derecho todavía a la pensión alimenticia y que abre toda una serie de problemáticas, pero también incluye a mujeres que están gestando y que su compañero las ha dejado y haya un abandono de deberes alimentarios, no solamente para el producto en gestación, sino para ellas, que evidentemente es una problemática social. Tenemos un grave problema respecto a cómo se hace cumplir los mecanismos de protección de este derecho. Y hago mucho énfasis en esto porque los derechos humanos tienen dos aspectos, cuatro aspectos fundamentales que nos señala la Constitución. El artículo primero constitucional habla acerca del deber del Estado de promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos. Y esto hace mucho énfasis en prevenir que ocurran las violaciones de los derechos humanos. Por eso existen mecanismos de justiciabilidad de los derechos humanos, es decir, mecanismos mediante los cuales se va a garantizar que se satisfagan necesidades, derechos fundamentales como es el de la alimentación, el vestido, la vivienda, y que existen dentro de las normas en los estados mecanismos que los van a garantizar. En el caso específico de las infancias o de las juventudes, de las personas adultas mayores que los requieren y que se los demandan a un acreedor alimentario, estos tienen, pues está considerado en el Código Civil el procedimiento. En algunos estados, no en todos, se encuentra la figura como tipo penal para que se sancione penalmente a una persona que no cumple con estos deberes. Creo que esa es una problemática muy importante y que existen mecanismos que no están satisfaciendo, no están cumpliendo con su deber de prevenir las violaciones de derechos humanos. Y eso es muy importante porque no es que exista un vacío, sino ya existen mecanismos que están creados, que fueron creados y que fueron señalados, y tenemos salas de juicios familiar, tenemos en el Poder Judicial un sector específico para atender esta problemática, que sin embargo el que exista evidencia que estos mecanismos de justiciabilidad de este derecho fundamental no están satisfaciéndolo, no están previniendo que ocurran los hechos. Eso es algo muy importante y que le va a dar mucho sentido a el por qué se convierte en una necesidad para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el presentar esta acción de inconstitucionalidad, que no es en contra de la ley 13.3, eso es lo más importante. Esta problemática que muy bien señala, la ley Sabina, así es como se ha promovido y ha sido por una mamá de una niña, que señala al menos 30 aspectos en los cuales estos mecanismos que ya existen y que si cumplen toda su función y todo su deber pueden garantizar el acceso a la pensión alimentaria. Esta propuesta que se ha impulsado de la ley Sabina pone el acento en cómo se cumple, que implica mucho de lo que tú señalabas, ¿no? Publicar un listado de deudores, la retención, la más importante es la retención del salario a quien ya está trabajando para que se pueda pagar, porque lo que fundamentalmente se trata es de satisfacer la necesidad, de prevenir que ocurra una situación en la cual no haya cumplimiento de que satisfaga la necesidad de la alimentación. Pero por otro lado, tenemos una problemática muy importante en nuestro país y que en este momento la estamos viendo con la discusión que se da con respecto a el arraigo. Hay un debate en este momento en el cual también se han promovido acciones de inconstitucionalidad sobre la posibilidad de que se regule o no cuáles son las restricciones y bajo qué condiciones se pueden restringir los derechos humanos. En la reforma constitucional del 2011, en el artículo nos regaló, nos dio una reforma constitucional hermosa, que bueno, creo que es algo que todas y todos sabemos, que somos defensores y defensoras de derechos humanos, que solo en el primer párrafo no lo voy a permitir leerlo porque creo que es una joya que tenemos. Dice:
Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. ¿Para qué existen las acciones de inconstitucionalidad? Las acciones de inconstitucionalidad tienen como fin hacer valer la supremacía constitucional para que esto que dice el primer párrafo del artículo primero se respete. Es decir, que ningún congreso de ningún estado pueda imponer restricciones al goce y al ejercicio de los derechos humanos, sin importar de qué aspectos sean estas restricciones. Y podemos abundar en muchísimos ejemplos. Imaginemos que se coloca como requisito para ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de un estado o presidenta el que se haya nacido en ese estado o que se tenga o forzosamente que tener la licenciatura en Derecho. Cada vez en el cumplimiento y del pleno respeto de los derechos humanos se ha entendido que estas condiciones, estos requisitos claramente son discriminatorios y lo entendemos muy claramente, ¿verdad? Cuando lo ponemos en esa lógica. Otro ejemplo, cuando para obtener un empleo se ponga en una constitución local o en cualquier regla, reglamento, norma local, que para poder contratar a una persona tiene que presentar su carta de antecedentes no penales. Es un requisito que restringe derechos humanos. Por esa razón, si lo ponemos en ese contexto y no ver específicamente que se está restringiendo un aspecto que hay mucho que discutir sobre eso, por eso yo empecé hablando acerca de los mecanismos para hacer justiciables esos derechos. Entonces, si se permite y se deja pasar y no hay una acción de inconstitucionalidad frente a una contradicción, obviamente cuando hay una norma local que está contradiciendo a la Constitución y se está tomando las facultades para regular y establecer requisitos para el ejercicio de los derechos humanos, pues está contradiciendo este artículo, este primer párrafo que yo acabo de leer. Por esa razón, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con anterioridad ha promovido otras acciones de inconstitucionalidad y pongo como ejemplo la que se promovió contra esta reforma que hizo el Congreso de Nuevo León para invalidar o dejar en los mismos términos el segundo párrafo del artículo primero de la Constitución de Nuevo León. En esa ocasión, esa reforma que se hizo en ese estado decía que se reconocía la vida desde la concepción hasta la muerte. Y esto está basado en la inconstitucionalidad de la pretensión de otorgar el estatus de persona al embrión o feto. A partir de ello, de adoptar medidas restrictivas al derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres. Es un ejemplo más de restricción al ejercicio de los derechos. En aquella ocasión, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó también una acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque claramente si hay una constitución local que está oponiéndose y está estableciendo restricciones al ejercicio de los derechos humanos, pues es facultad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos vigilar la preponderancia de la supremacía constitucional, que nadie más, porque imaginemos que cualquier congreso se le ocurra poner cualquier requisito y sabemos que puede parecer, en algunos casos, algunos temas pueden ser más populares que otros. En el caso del arraigo, puede ser popular, puede parecer, o las medidas, la prisión preventiva oficiosa, que es el tema que está en debate. En algunos casos, para algunos sectores, puede ser justificada. En cuáles puede justificarse y en cuáles no. Eso lo establece precisamente la Constitución, que nos dice que hay algunos tipos de delitos que representan un mayor riesgo para la sociedad y que son precisamente para los que se justifica la prisión preventiva oficiosa. Es eso de lo que nos está hablando sobre que la misma Constitución nos va a decir en qué momento se puede restringir o suspender y en qué casos y en qué condiciones los derechos humanos. Pero es un tema tan fundamental sobre que no se puede dejar a que cualquier congreso, cualquier autoridad, cualquier agenda, cualquier tema
pueda modificar o ir en contra, contradecir este principio de la Constitución. Yo diría que esta acción que acabo de poner como ejemplos respecto a el Congreso de Nuevo León, que establecía el derecho a la vida desde la concepción, antes de la concepción, bueno, esto que señalaba, fue una acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que fue popular en algunos sectores, pero fue impopular en otros sectores que consideraban que estaba mal. Una acción de inconstitucionalidad puede tener eso, ser popular en algunos sectores y no ser popular en algunos sectores, y no significa que se esté oponiendo a los derechos de quienes estén en desacuerdo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque una acción no está restringiendo, no está promoviendo restricción de derechos, no está negando esos derechos y está señalando que existen mecanismos para hacer justiciables esos derechos. Pero lo más importante es que más allá acerca de si un tema sea popular o no sea popular, la responsabilidad que se tiene como organismo garante de la protección de los derechos humanos es vigilar que solo sea competencia constitucional y que nadie más, ninguna persona, ni ningún congreso local, ninguna fracción parlamentaria se tome esa atribución, aunque parezca un tema popular, aunque parezca un tema que pueda ser incluso de agenda política partidista, que pueda ser de momento, que es exactamente el granje y se pueda colocar en una nube de desinformación para hacer pensar que esto va a garantizar que se resuelva un problema tan de fondo y tan estructural, cuando sabemos que resolver este problema reside en los mecanismos que hacen justiciable este derecho, no en la imposición de más restricciones para el acceso a que algunas personas tengan a un espacio, a un trabajo. Y creo que se puede explicar mejor con el caso de los requisitos de los antecedentes no penales. ¿Qué significaba que las personas que concluían una sentencia no tuvieran derecho al empleo porque se les exigía una carta de antecedentes no penales? Era, por principio, se opone a la reinserción social y a toda posibilidad de que una persona pueda obtener un empleo y a través de ese empleo tener acceso a cumplir con sus deberes familiares, a cumplir con su plena reinserción social y a ser una persona de provecho y que no reincida en cometer un delito. Entonces estábamos entrampados antes de que se estableciera y que todos y todas nos pusiéramos de acuerdo de que estaba mal que se pidiera un requisito de antecedentes no penales. ¿Por qué? Porque poner requisitos representa eso, restricciones al ejercicio de los derechos humanos. Y yo insisto, solamente basta con leer y tener mucha claridad respecto a lo que significa el artículo primero constitucional que nos lo está diciendo. Justamente, todas las personas gozarán de los derechos humanos y eso incluye a ese debate añejo y que creo que está en el fondo de todos y que quienes somos defensores y defensoras de derechos humanos lo sabemos, que hasta las personas imputadas tienen derechos humanos y que el pleno respeto de las personas imputadas es la única vía de garantía de protección de los derechos de las víctimas. ¿Por qué se han caído muchos casos en los que no se respetaron los derechos de las personas imputadas por faltas al debido proceso? ¿Y quién queda en estado de vulnerabilidad? Pues las víctimas. Lo mismo sucede en este caso. Si nos vamos solo con una lectura superficial de lo que se está planteando en esta nube de desinformación, pues es ver justamente, y pareciera que la acción de inconstitucionalidad va en contra de los derechos, cuando no es así. No está yendo en contra de ningún derecho, al contrario, está planteando que solo la Constitución puede determinar restricciones. Y yo creo que, no puede, que todos y todas estamos de acuerdo respecto a que es mejor que sea la Constitución y no cualquier Congreso y no cualquier Estado. Ni en ningún lugar se les ocurra de la noche a la mañana tener restricciones que se les vayan ocurriendo y tenemos mucha claridad respecto a lo que ha significado para los derechos humanos de las mujeres cuando en los congresos de los estados, por moda, por agendas, por intereses, quieren imponer restricciones a nuestros derechos sexuales y reproductivos o que nos impongan condiciones.
Creo que es un tema muy interesante, muy polémico, ha generado mucha polémica, pero hay que discutir, hay que analizar y hay que buscar los medios para que esos mecanismos de justiciabilidad de los derechos de las infancias y de todas las personas que necesitan la pensión alimenticia se cumpla. Gracias, Argentina. ¿Tú Sí, querías comentar algo, Mari Carmen? sí, tengo una pregunta. Ahorita vamos a entrar en porque hay unas cosas que no estoy entendiendo bien y las quiero aclarar. Pero lo primero, ¿de dónde nace? O sea, ¿cómo es que cuando uno hace una denuncia o solicita ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es porque hay una denuncia, una solicitud de algún sector, alguna persona, en este caso es como se trabaja, ¿no? Incluso para lo de la séptimo constitucional aquí en Baja California, de la vida, del conocimiento. Del derecho a la vida desde la concepción. Exacto. Eso se llevó también a la Corte de Justicia, hubo algunos cambios. Bueno, ya está esto muy claro, la función de derechos sexuales y reproductivos. Pero yo me pongo a pensar, a partir de qué surge esta acción, porque no se había pedido, porque realmente sí, los ejemplos no están al nivel. Por ejemplo, el ejemplo del acta de no antecedentes, o sea, qué bueno que se hizo, porque realmente estas personas tienen antecedentes, pero ya cumplieron, o sea, delinquieron, pero ya cumplieron, o sea, esa es la parte que ellos pasaron por un proceso, ¿no? Que también tiene que ver con una legalidad. El caso de los deudores, ellos están afectando a los derechos de la niñez, los están vulnerando, y además está aceptado en otras instituciones como es el INE, y también son personas que de acuerdo a la ley delinquen, no se, también está la situación de que quieren ser servidores públicos o candidatos, o sea, estar dentro del poder cuando han delinquido y cuando traen una situación de afectación a sus propias familias, y en ese sentido. Y también está la opción de que no es el único trabajo que pueden tener. O sea, hay otras formas de trabajar, hay muchos otros espacios donde pueden estar, porque tienen que estar dentro del poder, conociendo además que quedarían más desprotegidas por lo que hemos visto hasta ahorita de cómo muchos legisladores, políticos y jueces, estando dentro del poder, han hecho, como el caso de Gertz Manero, ¿no? O sea, esta persona que desde la situación de poder siguió violentando a su propia familia. Creo que ante todos estos antecedentes sí cabe señalar eso que señala Sánchez Cordero, la senadora, porque nos pone el foco rojo. Entonces sí, el tema está en por qué en estos momentos que vamos a empezar las candidaturas, que están empezando nuevos gobiernos, que se están abriendo los espacios para que esta gente diga al poder, ¿de dónde? ¿Por qué se crea esta iniciativa que es muy súper polémica? Porque afecta a millones de familias y a millones de mujeres, que no es cualquier cosa, ¿no? Y a 40 millones de niños, según el dato inicial que da. Sí. Entonces, esa situación se queda la duda, ¿cómo es que nace, se origina esta acción de solicitar la Es por facultad, en este caso se promueve por facultad frente a todos los actos que contravengan la supremacía constitucional. O sea, es como toda legislación que se haga, que se oponga a la Constitución, a estos principios que yo les leía, porque la misma Constitución lo dice, o sea, nadie puede restringir ni suspender derechos humanos, salvo la misma Constitución. Entonces hay una contradicción, hay una oposición a la Constitución. Entonces la función radica en la acción, se promueve frente a todo acto que contradiga la Constitución. Quiero hacerte una pregunta, Argentina. Sí.
Yo he escuchado con mucha frecuencia que cuando existe una contradicción así de derechos, tú estás hablando, por ejemplo, pues de un derecho constitucional ciudadano a ser postulado para un cargo público o para un trabajo en la función pública, y que todo mexicano que no está sentenciado por un juez, que no está en prisión, pues puede ejercer este derecho. Es un derecho político humano. Pero escucho también que no hay nada mayor, incluso se utiliza la palabra superior, al superior interés del niño. Y entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué es más importante cuando te presentas con una situación así? ¿O el interés superior del niño o el derecho del hombre a tener un cargo, o la mujer, un cargo de Es que elección popular? creo que justo ahí está la clave. ¿Cómo el interés superior y el derecho es a los alimentos? Por eso yo hablé acerca de los mecanismos para garantizar la justiciabilidad de estos derechos que incluyen a los niños. No, la solución no es poner más restricciones, sino hacer que se garantice. Tenemos que cambiar la dinámica del pensamiento, que por eso incluso se habla de la garantía de acceso a el derecho de acceso a la justicia, la garantía del derecho de acceso a la protección judicial, porque hay un deber de garantizar. ¿Y cómo se va a garantizar este derecho a la alimentación? Uh-huh. O sea, esa es la pregunta. ¿Cómo se garantiza? Cumpliendo el pago. Ahora, ¿cuáles son los problemas que tú encuentras en la experiencia que has tenido como los factores fundamentales que impiden que se cumpla este derecho? Y te pongo, bueno, creo que en la experiencia como mujeres simplemente sabemos Claro, que es común que no cumplan. Y la mayor, daba un dato ahorita, Mari Carmen, solo de la Ciudad de México, de alrededor de 2,000 denuncias por pensión alimentaria. Solo la Ciudad de México en 2021. Bueno, hay, hay que decir que muchísimas mujeres no recurren a la denuncia. Se pasan años tratando de convencer al gandul, ¿verdad?, de que cumpla con sus obligaciones con su hijo. Se cansa la mujer de estarlo pidiendo y ya decide mejor arreglárselas como pueda. Pero además, cuando logra llevarlo ante tribunales y que pague, se encuentra con una serie de artimañas obstáculos en la que los hombres ocultan sus ingresos reales. Exactamente. Y luego todavía después de que ocultan sus ingresos reales y terminan pagando, por ejemplo, el equivalente a un miserable salario mínimo, luego hay que hacer lo que cumpla porque pasan meses que no paga o justifica que no tiene ingresos, en fin, de mil maneras. Mientras tanto, el niño crece, el niño requiere alimentos, requiere medicina, requiere ropa, requiere una casa donde vivir, requiere escuela. Y a mí me parece injusto de entrada, Argentina, aprovecho para hacerte también esta pregunta, ¿por qué solo la pensión alimenticia? O sea, los gastos que un niño necesita las atenciones que necesita son muchas y se cargan todas sobre la mujer, que es la que suele quedarse con los niños. Puso un ejemplo, Mari Carmen, de abuso de un funcionario de que ejerce violencia contra su familia política, que es Gers Manero. Pero a mí me parece más ilustrativo todavía el caso de Genaro Góngora Pimentel, que el exministro de la Corte que tuvo con una mujer, con Ana María Orozco Castillo, 2 niños, y que estos 2 niños además nacieron con problemas de cierta incapacidad, ¿no? Una especie de autismo, una enfermedad de ese tipo. Y, y me pareció realmente aberrante lo que hizo, porque la mujer fue a dar a la prisión
acusada por el poderosísimo ministro de la Corte de fraude, porque dice que se quedó con una casa que él mismo se le había proporcionado para que viviera ahí con sus niños. Y luego, después de que la acusa de fraude por esto, y la mujer Ana María tiene que recurrir a su madre Margarita para que le cuide a los niños mientras ella está en la cárcel de Santa Marta, Catitla. La madre trabaja de empacadora de cerillo en un supermercado. La abuela de los hijos del poderoso ministro de la Corte. Y el ministro de la Corte es sentenciado, aquí quiero también hago mi pregunta, es sentenciado a que entregue el 35% de sus ingresos. Me queda la duda de si eso es lo que dice la ley y si así debe de ser cuando se habla de pensión alimenticia, el 35% de los ingresos del hombre. Pero en este caso estamos hablando de los hombres. Pero cuando yo me quedé de A6 fue cuando el ministro argumentó que estaba en contra de esta sentencia, que él consideraba que sus hijos no requerían tanto dinero, porque para empezar vivían en una casa de la colonia de Xochimilco, que es clase media baja, ¿verdad? Que no estaban acostumbrados a la buena vida y que podían vivir, y hasta hizo una relación, podían vivir con 3 kilos de carne de 70 pesos el kilo, fue en 2013 esto, 70 pesos el kilo, 2 kilos de pollo a 60 pesos, 7 kilos de tortilla, 14 litros de leche, 2 kilos de papa, 1 kilo de arroz, 2 de jitomate, medio kilo de cebolla, 1 kilo de frijol, 1 kilo de azúcar, 1 litro de aceite, 200 pesos para fruta y 300 pesos para un tanque de gas. Dice, con eso pueden vivir y mis pobres hijos no necesitan para nada que se les dé dinero para su recreación, ¿verdad? Porque como por su edad, eran niños de 5 y 7 años, por su edad y por su imposibilidad, por su enfermedad, están imposibilitados para divertirse. Punto. Eso fue lo que dijo el poderoso Supremo de la Corte. Pongo este ejemplo porque si se da a esos niveles, imaginamos todo lo que sucede a niveles inferiores y conozco así de casos desde profesionistas hasta albañiles que ocultan lo que ganan y que después de que pierdan un juicio por pensión no hay poder humano que los haga cumplirlo. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos que impiden que se aplique la ley para que no sea necesario recurrir a que vayan a dar a prisión o sean sancionados de otras maneras por la vía penal? Yo creo que hay algo muy importante que da respuesta a todo eso. Hace un momento yo terminé preguntándole, ¿cómo se garantiza? ¿Qué es lo más importante? La satisfacción. O sea, porque a los niños y a las niñas, a los estudiantes, a las personas adultas mayores, a todos los que requieren la pensión, no les resuelve el problema que el acreedor no les pague. Uh-huh. Algunas instituciones, entre ellas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tienen una cláusula para garantizar la retención del salario. Esa es la única forma cuando hay una retención a través del salario. ¿Y cómo se va a dar la retención del salario? Que pasa directamente a el ingreso que necesita la familia, que necesitan los hijos, pues precisamente cuando está trabajando, cuando tiene un trabajo y que eso permite que haya la retención. Esos son los mecanismos para hacer justiciable ese derecho, entre otros, que hay instituciones que tienen toda esa responsabilidad. Y eso de alguna forma contribuye a resolver toda esa enorme problemática. Pero por supuesto, tengo cerca de 20 y tantos años de acompañar a mujeres en demandas de pensiones, en custodia, alimentos, etc. Entonces, conozco muchísimos tipos de casos. Ayer todavía me tocó escuchar el planteamiento que me decía una compañera y me decía, hay 2 mujeres jóvenes que se encuentran embarazadas
y que y que no están recibiendo ningún apoyo de su pareja. ¿Cómo podemos hacer algo? En este caso, ¿cómo se puede hacer? Me decía, o sea, si no estaban casadas, no tienen hijos para demandar pensión alimenticia. Entonces yo le decía, mira, esto es muy, o sea, parece, si se respeta la ley y se promueve precisamente esto, la garantía de cumplimiento al acceso, yo le decía, tenemos casos en los que se puede acreditar que hay un concubinato. Y cuando hay un concubinato y hay una dependencia económica, pues pueden promover precisamente el incumplimiento, el abandono de deberes familiares, que es una figura que existía desde hace mucho tiempo. ¿Para qué? Para que al presentar ellas esta demanda puedan señalar que están en estado de gestación y que ese abandono no solamente es para ellas, sino también para el producto de la gestación. Y cuando nace el producto, pues en ese momento precisamente promueven el juicio de paternidad, que además sabemos que no es necesario que tengan que ya no se requiere que ellos pongan la prueba de ADN. Si se niegan en automático, está el juez obligado a otorgar el reconocimiento de la paternidad y con ello el derecho a la pensión. Entonces hay que hacer efectivos estos mecanismos. Y coincido, o sea, hay una problemática del más alto nivel, como los casos que planteabas ahora, Olga, justamente, y creo que eso nos habla acerca de el enorme problema social. Yo estaba escuchando pues muchos de los temas y de los planteamientos que hacen las compañeras, y les digo, o sea, he escuchado a lo largo del tiempo que llevo acompañando casos, pues infinidad de situaciones, ¿no? Que son las que, que se presentan. Lo más importante siempre es que se garantice el pago. O sea, siempre tiene que ser eso. Porque incluso cuando se empezó a sancionar en algunos estados que es con pena privativa de la libertad, la suspensión del pago de la pensión, eh, esto tampoco beneficiaba a las mujeres. O sea, no hay un beneficio con meterlos a la cárcel, no hay un beneficio con dejarlos sin trabajo. El mecanismo para hacer que cumplan, eso es lo que se tiene que hacer. Garantizar que cumplan. Y tiene que haber No puede lado, ser algo así como el miedo a ir a dar a la cárcel, ya que no está, ya que no domina el amor a los hijos, que domine el miedo a la cárcel. en algo, es que justo, ¿qué sucede? Tú ya lo decías, muchos hombres preferían ir a la cárcel que pagar los alimentos. Y la otra cuestión era que hacían, era que cambiaban sus propiedades a Que se nombre están de un empalmando, familiar. Mari Y Carmen, ahí hay un... sí, perdón. A ver, vamos, no se empalmen, por favor. Están hablando al mismo tiempo y no entendimos nada. Es que yo creo que lo que pasa es que yo estoy en el audio con Sí, Luis. sí, no te diste cuenta. No me di cuenta. Pero bueno, haz tu planteamiento, tu pregunta para que continúe, por favor, argentino. Disculpas, es que el audio lo tengo en un aparato y Sí. bueno, a veces no consigo. Lo que yo quiero comentar es lo que ya dije. Hay como 56% de la población está en la economía informal. Y por eso en esta situación que están presentando en México, en la marcha que se hizo allí que pusieron el tendedero, señalaron esto, o sea, y de la ley que se está trabajando en la reforma en Ciudad de México, es precisamente porque la mayoría están en el empleo informal. Exactamente. No se puede dar eso de que te voy a quitar de lo que tengas, porque, o sea, no. Y en ocasiones, como yo lo he visto, dejan de trabajar, son capaces con esa maldad. Así es. Señor exministro, son capaces dejan de trabajar para que no pagan. Cumplan. Y además de que dejan de trabajar, tienen la idea, estoy hablando ya de las personas porque lo he escuchado, o sea, que el dinero es para, no quieren dar el dinero,
sea, no tiene ningún compromiso con esos infantes, no tiene ningún compromiso. Por eso se hacen estas acciones afirmativas, ese es el objetivo de hacer estas acciones para que se pueda cumplir. Yo quiero nada más decir que el tema está controversial, porque Sí. entiendo lo que por parte de la Comisión de Derechos Humanos quieren señalar. No estoy de acuerdo. O sea, ellos quieren señalar, por ejemplo, que los derechos fundamentales están vinculados entre ellos y no pueden separarse, que es lo que nos trata de explicar también Argentina, elegirse o fragmentarse unos de otros. Por eso es indispensable que las leyes que integren el orden jurídico mexicano velen por la protección de los derechos humanos en su totalidad y no de forma individual aislada, porque en este caso estos morosos se les afectaría su derecho al trabajo. Pero como ya lo estuvimos platicando, pueden trabajar en otros lugares, ¿okay? O sea, tienen la opción de... Y las mujeres, de todos modos, están afectadas porque no se les da el dinero. Y son 3 meses lo que se da. O sea, tienen 3 meses, 90 días de periodo de que dejen de cumplir con sus funciones. O sea, en 3 meses pueden conseguir otro trabajo o en la informalidad. Hay personas, hombres muy responsables, que aunque estén en la informalidad como plomeros o como albañiles, Cumplen. van y crean una cantidad. Sí. Entonces, yo entiendo que lo que se busca es la justicia, ¿no? En ese sentido de que ambas partes no estén afectadas. Pero si volvemos, yo creo que sí lo vas a llegar a la Suprema de Justicia, a lo que decía Olga, del bien superior del menor. O sea, por eso es que se hizo estos derechos para los niños y se habla así, porque se nos olvida que por situación de infantes, por situación de vulnerabilidad, debe de prevalecer el bien superior. Entonces, el bien superior de que la mamá o el papá estén trabajando o no estén trabajando es que tengan estos 10 atenciones consideradas como derechos humanos, que es la salud, la escuela, la alimentación. Así es, que se lo garanticen como proveedores. ¿De dónde nace esta situación? Creo que se quedó muy corta, chicos. Si quieren ir a medidas de la justicia y señalar que sería el Estado con el tema de cuidado, las mujeres somos cuidadoras y tenemos que cuidar, estemos solas o estemos con pareja, esté el papá o la otra mamá o el otro papá, o sea, en este sentido, las mujeres tenemos que ver de qué manera sostenemos a esa familia. Es protección de su salud, de su alimento, de la escuela, son muchas cargas. De su estabilidad emocional. Sí, son muchas cargas que tenemos y en este sistema de cuidado que se está proponiendo no aparece el Estado, porque si hubiera una guardería o las escuelas de tiempo completo donde desayunan y comen los niños, no estuviéramos hablando tanto de esta situación, porque tienen los 2 alimentos asegurados y bien nutridos, o sea, como debe de ser. O el cuidado de los adultos mayores, o el cuidado de los con discapacidad, cuando tienen que trabajar, dice doble de jornada. Pero yo no veo que esta solicitud no la conozco, habría que leerla bien, pero por lo que estuve leyendo no encontré que realmente la propuesta fuera a establecer, fortalecer el sistema de cuidados a través del Estado y las empresas que tienen contratado para que no fuera una carga ni para uno ni para otro, sino fuera un sistema social de atención en donde no queda la carga de las mujeres. Por lo pronto son las mujeres las que están dando la batalla, diferentes grupos. Hay grupos de oposición por el gobierno, como yo decía claramente, revistas y panistas, pero también hay de todos los partidos. caso me incluyo, que estamos observando de qué manera realmente no se va a descuidar, porque yo sí confío en que la Corte se va a aclarar esto y sigo con la curiosidad de que no me convencen y lo que tú has señalado lo escucho y lo creo como algo real, o sea, de sustento, pero si veo todo lo que se ha estado manejando de cómo justificar la titular, o sea, no me convence que sea sustentado el por qué se va a dar en ese tema que dice en su totalidad
Argentina es la experta, o sea, ha acompañado, ha estado en cárceles, no la conozco, pero es una cuestión. Muchas gracias. Estamos viéndolo como Claro. y tendríamos que esperar ya cuál es lo que está. Querida Argentina Casanova, qué bonito nombre. Me gustaría. Pero además, Sí, yo me quiero, gustaría. Muchas gracias. quiero aprovechar para hacerte mis dos últimas preguntas y no interrumpirte más. Y te hago Claro. las preguntas porque no sé qué fue lo que sucedió finalmente, tú seguramente lo conoces, con la decisión del ministro de la Suprema Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien hace 5 meses, el pasado mes de marzo, planteó no castigar precisamente lo que has estado mencionando tú, no castigar a los padres que dejen de pagar la pensión alimenticia de sus hijas e hijos, conocidos como deudores. Y bueno, pues hubo una protesta muy fuerte de mujeres y de feministas organizadas en contra de que se despenalice a los deudores alimentarios. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucedió con eso? Es precisamente lo que está todavía en controversia, está a punto, debe de decidirlo todavía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o ya hubo alguna resolución al respecto. Tengo esa confusión a pesar de que te he estado No es, con mucha este no es el mismo tema. Y la otra pregunta que tengo que hacerte es, y me parece muy interesante, es que hubo una resolución a partir de un juicio de amparo en el sentido de que no prescribe esta obligación de dar la pensión alimenticia a los hijos después de que los hijos adquieren ya la mayoría de edad, porque Hay una deuda conozco casos de hombres que pegaron de brincos y aplaudieron y hasta se fueron a festejar con sus amigos porque ya sus hijos habían cumplido la mayoría de edad o se habían casado y entonces dijeron, ya me liberé definitivamente de eso. Algunos sin haber pagado nunca, pero con demanda de la familia de que les diera la pensión o de la ex esposa, madre de los hijos, de que le diera la pensión alimenticia. Y dije, no, fíjese que, ¿qué crees? Ya cumplieron 18 años, ya se casaron, ya son o te casaste tú, ya tengo al socio que mantenga a mis hijos, ¿no? Entonces, esas dos preguntas te quería plantear nada más, ya sin interrumpirte, porque, como dice Mari Carmen, aquí la experta eres tú, y que puedas exponer tu planteamiento completo y concluir el tema. No, tiene que ver con otra situación. Aquella ocasión que mencionas tuvo que ver con la medida de restricción y es un asunto que no está, o sea, no está relacionado, pues, está relacionado en términos de que bueno, es la misma problemática, pero no es el mismo asunto. Esta acción se promueve a partir de la legislación en el Congreso de Yucatán, es por esta legislación que, como yo señalaba, pues confronta y se contradice con la Constitución, que es desde donde se mira. Yo creo que, retomando un poco también esta última pregunta, que me parece súper valiosa, como lo que plantea Mari Carmen, a mí me gustó mucho, la verdad es que yo creo que habría que promover y revisar más esta propuesta de la que se conoce como la Ley Sabina. Según sé, consta de 45 puntos. No significa que sea una ley, no es un paquete de reformas al Código Civil familiar para que se establezcan condiciones, pero que involucra a muchas otras instituciones, estos mecanismos para hacer justiciable este derecho, que insisto, o sea, lo fundamental es garantizar. Por eso, cuando hablo mucho sobre este artículo primero constitucional, digo, todo nos lo da, porque habla de prevenir, proteger, garantizar. ¿Y cómo se garantiza la satisfacción de ese derecho? Porque está ahí enunciado, pero ¿cómo se va a garantizar? Y me parece que algunas de las acciones que se proponen y que ya se han discutido no son nuevas, se han considerado, tendrían que ser parte de legislaciones que no constituyan, obviamente, restricciones, sino que sean condiciones
y facultades para quienes lo puedan hacer. En algunos casos, por ejemplo, facilitar la realización de las pruebas de ADN a las madres que están solicitando estas pruebas para acreditar la paternidad. Eh, cuando, cuando el hombre acepta hacerse la prueba de paternidad, el otro obstáculo es cubrir el monto de ese estudio, porque no lo van a pagar ellos, sino lo paga quien promueve la demanda. Entonces, ahí sí hay una forma de proteger y garantizar los derechos de la infancia, porque tendría que haber una satisfacción y que haya mecanismos para que se cubra ese monto, para que se garantice con laboratorios que puedan hacer estos estudios sin cobrarle a las mujeres. Porque ¿cómo peleas la pensión si no has acreditado la paternidad? Y el tipo dice, sí, pero pues págalo tú, porque además si tú estás promoviéndolo, pues tú lo tienes que pagar. Ese ha sido uno de los obstáculos más comunes que yo he encontrado cuando se da esta situación. Otra condición es que precisamente el Poder Judicial en los estados haga una revisión de cómo están trabajando los jueces, cómo se están emitiendo las sentencias y revisar si efectivamente se está aplicando el principio de la superioridad del derecho de las infancias, porque ahí en las sentencias hay que vigilar que se esté respetando el interés superior de la infancia. Hay mecanismos mediante los cuales las empresas, como bien mencionados, muchos están en la informalidad, pero hay algunos que trabajan para empresas o son proveedores de servicios, que tendría que ser precisamente una de las características, ¿no? El que sean personas que no tengan una sentencia como deudores alimentarios, que no estén en condiciones de mora del cumplimiento de esto, y ahí es donde se puede garantizar. Yo creo que es muy grave, todos los 20 y tantos años que llevo de acompañar a mujeres víctimas de violencia, esta es una de las más constantes en los temas civiles y es en la que menos se destina recursos, tanto materiales como humanos, para acompañar. Se habla mucho de la violencia que viven las mujeres, de la violencia física, se ha ocupado un gran espacio y yo también soy de las que habla acerca de que en el caso del feminicidio tendría que haberse de prevención del feminicidio, no de las penas altísimas. ¿Para qué nos sirven las penas altísimas cuando las mujeres ya fueron asesinadas? Ese es mi enfoque. O sea, ¿cómo se cuando ni garantiza? siquiera detienen el feminicidio. Y no los detienen. Nosotros conocemos casos en los cuales ya hay sentencias y siguen sin ser ejecutoriadas, ¿no? ¿Por qué? Por esos vericuetes que se buscan. Entonces yo creo que garantizar que todos estos mecanismos que existen para que se garantice el derecho de las infancias, de los jóvenes, porque tú mencionabas esto del cumplir la edad, efectivamente, el deber no se extingue con la mayoría de edad de los hijos, sino que se mantiene porque es una deuda que se tiene. Y yo creo que hay varios enfoques. Mi enfoque personal ha sido en muchos casos el de revisar cuál es el costo-beneficio en algunos casos para que los hijos promuevan este derecho cuando ya son mayores de edad. Si es algo que les representa una satisfacción de una necesidad y sobre todo que se miren en compensación, porque yo creo que tiene más que ver con una compensación moral con los hijos que no son reconocidos, con los hijos que no son, a los que no se les cumple de manera adecuada. Se trata de personas ya jóvenes o adultos a cualquier edad. Exactamente, a cualquier edad. Que no recibieron durante su infancia la pensión alimenticia. Efectivamente. Incluso cuando se da la pensión alimenticia, ¿no? Yo pienso un poco, y creo que mucha gente podríamos hablar desde nuestras propias experiencias, dar una pensión de cuánto es. Y eso me remite a un caso que conocí real de una persona que se dedicaba a la pesca. Y el juez le estableció una pensión de 200 pesos cada quincena para sus hijos. Entonces, creo que hay otros problemas para garantizar realmente el derecho a la alimentación que se tiene que resolver para los niños y las niñas en este país. Sí, pues muchas gracias,
Argentina Casanova, ha sido muy interesante y por lo que vemos, por lo que ya Mari Carmen ha expresado, pues es un tema abierto. Es abierto en el sentido del dolor, de las heridas que están abiertas en las familias y que dejan cicatrices también muy profundas, psicológicas, el abandono de los padres irresponsables, las madres que tienen que salir a trabajar y que no pueden atender a los hijos. Y luego después estamos hablando de todos los problemas de descomposición en el tejido social que esto provoca, pero todo esto tiene un origen y ahí está. Y luego pues ya vemos también que existen controversia respecto a si deben ser o no sancionados los hombres que no cumplen con esta obligación y si deben o no formar parte de este registro de padres irresponsables deudores para que no ocupen cargos de elección popular o como funcionarios públicos. Es un tema abierto a la discusión, abierto al debate y pues algunas mujeres aplaudimos cuando vimos que no podían ser candidatos, porque lo primero que pensamos es si se portan así con sus propios hijos, cómo se portarán con nosotros, con nuestros hijos y con nuestros nietos, teniendo el poder, ¿no? De la conducción del gobierno. Pero bueno, como tú dices, son cosas también de derechos humanos, de leyes, de controversias y tenemos que irlas resolviendo. Por lo pronto te agradecemos muchísimo, muchísimo que hayas participado con nosotros en la causa de las mujeres este día. Esperamos que se repita la experiencia, querida Argentina. Claro que sí, muchas gracias. Y Mari Carmen, pues muchas gracias. Bienvenida de nuevo a tu espacio, la causa de las mujeres, y nos vemos dentro de 15 en un miércoles más de la causa de las mujeres. Gracias, Mari Carmen. Muchas gracias. Creo que avanzamos bastante. A mí sí que me daban algunas dudas, entiendo un poco más y agradezco el espacio, sobre todo pues a Argentina por haber aceptado tan entusiastamente participar y identificar estas cosas, ¿no? Que están ahí pendientes. Y, pues, saludos a todas y pues a esperar a ver si es una cosa de justicia y esto pues encendió una pradera que se van sumando, porque sí, nos pega mucho a todas las familias en esta parte, porque todos tenemos una compañera, una vecina, una hermana, una tía que están solas. Y yo nada más cerraría con una recomendación, porque también lo he visto y escuchado, que cuando hay las separaciones, las mujeres, hay bastantes mujeres que no quieren saber nada, que dejan todo, que dejan la casa, el auto y se desaparecen pues, por los casos de violencia. Y yo les insisto que está bien, pero que es un derecho de los niños, de las niñas, que su papá cumpla y les apoye para que puedan tener una vida mejor y que no por una situación de incomodidad que en este momento tiene, va a quitarles este derecho, porque también dentro de lo que temen ellas es que junto con la obligación tengan el compromiso de que ellos sigan teniendo injerencia, sentimiento, creando una situación así incómoda, a veces hasta tóxica en las relaciones que les ha costado mucho a ellas sobrellevar para liberar a los niños de las angustias de una separación o de la violencia familiar. Gracias. Gracias, Mari Carmen. Gracias, Argentina. Y que tengan muy bonita semana. Muchas gracias. Esperemos estar de nuevo con ustedes. Un abrazo. Un abrazo.